Bien, vamos a continuar con este pequeño repaso sobre las reglas de acentuación en español y en este video vamos a ver la tilde diacrítica, ¿de acuerdo? Y bueno, la tilde diacrítica nos va a representar unas excepciones a todas las normas que hemos estado viendo, principalmente porque lo que les dije, por ejemplo, terminamos el video anterior, si ustedes lo recordarán, terminamos diciendo que las palabras monosílabas no llevan tilde, ¿no? Regla general, las palabras que son de una sola sílaba no llevan tilde. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es que hay algunas excepciones a esta regla, ¿de acuerdo? Y así como va a haber excepciones en palabras monosílabas, también va a haber algunas otras excepciones porque alguna palabra es grave, por ejemplo, y termina en S o en vocal. Pero vamos a explicar poco a poco estas excepciones. ¿Qué es una tilde diacrítica? Bueno, una tilde diacrítica es aquella que sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero que tienen una función diferente dentro de la oración o la frase que estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente podríamos decir, un poco de manera técnica, que el acento diacrítico sirve para distinguir dos palabras que son iguales, pero que pertenecen a categorías gramaticales distintas. Esto de las categorías gramaticales quiere decir que tienen una función diferente en la oración, ¿de acuerdo? A veces pueden funcionar como adjetivos y a veces pueden funcionar como sustantivos, por ejemplo. Ajá. Pero nosotros no vamos a entrar en estos detalles de las categorías gramaticales y vamos a tratar de hacer un poco más, vamos a hacer un truco, vamos a hacer alguna trampilla por ahí para no meternos tanto en las categorías gramaticales y solamente empezar a diferenciar cuándo sí debemos de acentuar una palabra, por ejemplo, y cuándo no lo vamos a acentuar, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a decir a continuación básicamente va a ser un poquito contrario a lo que hemos visto en los videos anteriores. Son excepciones a estas reglas, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues, la tilde diacrítica, como funciona para diferenciar dos palabras, entonces también es un poquito lógico que veamos que todas estas palabras que vamos a escribir con tilde se deberían escribir sin tilde. Por ejemplo, un primer grupo de palabras que vamos a escribir con las que vamos a utilizar la tilde diacrítica son estas que tenemos aquí en color azul y en color morado. Las de color azul son las que están escritas con tilde y estas, como pueden ver, están escritas sin tilde. Un poco cuando vean esta tablita ya van a saber seguramente cuándo sí le ponemos este acento o tilde pues a las palabras y cuándo no. En general quiero que vean que hay palabras como, como dónde, como cuánto o cuándo, que son palabras graves que terminan en vocal y que no deberían de estar acentuadas y sin embargo lo están, ¿de acuerdo? Pero es porque estamos diferenciándolos de estas de aquí. ¿Por qué se tienen que diferenciar? Bueno, porque y aquí no solamente voy a mencionar algo, no lo voy a explicar tanto porque entonces prolongaríamos mucho el video, pero básicamente lo que tenemos aquí es que son dos pronunciaciones distintas. Una pronunciación es muy fuerte y la otra pronunciación no es tan fuerte. Digamos, en la ortografía, la Real Academia Española dice que una de estas pronunciaciones es tónica y la otra es átona, ¿de acuerdo? Y nada más basta con que ustedes lean en voz alta para que vean que este quién que está aquí es muchísimo más fuerte que este que está acá, ¿no? ¿Quién vino ayer? Díselo a quien quieras, ¿de acuerdo? Entonces, y lo mismo va a suceder con todas las palabras que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo vamos a distinguir cuándo sí las acentuamos y cuándo no acentuamos? Pues básicamente, a pesar de que hay más funciones, básicamente lo más sencillo que nosotros podemos pensar es que si estas palabras preguntan o exclaman, ¿no? Están en un enunciado en el que se está preguntando de manera directa o indirecta, o en el que se está exclamando algo, entonces vamos a utilizar la versión que va acentuada, ¿de acuerdo? La que lleva tilde. Por ejemplo, en quién, pues, ¿quién vino ayer? ¿Cómo llueve?
¿Dónde viviremos? ¿Cuál prefieres? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuándo llegaremos? Ahora bien, estas son todas estas preguntas que están aquí, por lo menos las que tienen forma de preguntas, si se dan cuenta, son de manera muy directa, ¿no? También las que están exclamando son preguntas directas, pero también se va a utilizar la versión que va acentuada, digamos, la que lleva tilde, cuando son preguntas indirectas, ¿no? Por ejemplo, dime cuánto vas a tardar. Si se dan cuenta, no estamos haciendo la pregunta directamente, aunque sí hay una intención interrogativa, ¿no? Se van de vacaciones, pero no saben dónde, ¿de acuerdo? También ahí hay una especie de, hay algo que desconocemos y por lo tanto se plantea una posibilidad de pregunta o de exclamación. Por ejemplo, me preocupa cómo encontrar financiación. Entonces, ya sea de manera directa o de manera indirecta, cuando hay una intención exclamativa o interrogativa, utilizamos la tilde diacrítica. En todos los demás casos, no vamos a utilizar esa tilde diacrítica. Por ejemplo, díselo a quien quieras, lo hizo como pudo, vivo donde nací, ¿no? Compré un libro, el cual me aburrió, es todo cuanto tengo. Dijo que no vendría. Llamó cuando dormías, ¿de acuerdo? Entonces, y comparen, hagan el ejercicio en su casa de comparar esta pregunta con esta versión de cuando, y van a ver que esta se pronuncia de manera átona, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que aquí no hay ningún problema. El asunto es, si estás exclamando o si estás preguntando, tienes que utilizar la versión con tilde, ¿de acuerdo? Hay otro grupo de palabras que, y estas palabras son, todas son monosílabas, y este grupo de palabras, al ser monosílabas, se supone que no tendríamos que tildarlo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en el caso de aún, vamos a ver que en el caso de aún, las dos versiones que tenemos aquí funcionan como adverbio, pero en una tenemos un diptongo, ¿no? Aún, y en la otra tendríamos algo así como un hiato, ¿no? Aún. El asunto es que, otra vez, apelo a que ustedes lo escuchen de manera muy clara y que digan cuándo podríamos acentuarlo. Aunque no hay mucha diferencia aquí entre un aún y otro aún. Hay mucha diferencia aquí sí cuando entramos a lo que significa, lo que nos quiere decir esa palabra, ¿de acuerdo? Cuando identificamos que un aún puede sustituirse por la palabra todavía, por ejemplo, aquí aún es joven, entonces vamos a utilizar aún con tilde, ¿de acuerdo? Vean, si yo sustituyo este aún o este aún por la palabra todavía, van a ver que el sonido, el significado de la palabra se mantiene y luego entonces quiere decir que tengo que utilizar la versión con tilde, ¿de acuerdo? Aún es joven, todavía es joven. Este aún es joven quiere decir precisamente que una persona está dentro de los parámetros que nosotros consideramos juventud, ¿de acuerdo? Si yo digo aún es joven y digo todavía es joven, es exactamente el mismo significado. Si yo digo no ha llegado aún, también es lo mismo si yo digo no ha llegado todavía, ¿de acuerdo? Entonces, si aún puedo sustituirlo por todavía, entonces lo escribo con tilde. Pero si ese aún no puedo sustituirlo por todavía, pero en cambio sí equivale a palabras como hasta o como incluso, entonces no lleva tilde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aún los sordos habrán de oírme, que quiere decir incluso los sordos habrán de oírme, ¿de acuerdo? Hasta los sordos habrán de oírme. En cambio, si yo pongo todavía los sordos habrán de oírme, aquí hay un cambio de significado. Y es más, ya no es tan claro el significado, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que aún no admite un todavía y entonces no lo voy a acentuar. ¿Qué tienen que aprenderse aquí? Esto es muy sencillo. Aprendan
que si la palabra aún puede sustituirse por todavía, entonces lleva tilde. Si no, entonces utilizan la que no lleva tilde, ¿de acuerdo? En general, esto es lo que vamos a estar haciendo. Eh, eh, Voy a decirles, digamos, dónde pongan más atención y ahora sí que un poquito haciendo trampa, vamos a aprender cuáles sí se acentúan o a veces cuáles no se acentúan y todos los demás casos van a ser lo contrario, ¿de acuerdo? En este caso apréndanse que aún se acentúa precisamente si puede sustituirse por todavía. En todos los demás casos no lleva tilde, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder con esta palabra que tenemos aquí. La palabra de es una preposición y acuérdense que la preposición une dos elementos, ¿no? En una oración. Por ejemplo, un vestido de seda. Vete de aquí. Vean que la preposición aquí no tiene más que la función de unir, declarar, por ejemplo, de qué es el vestido, ¿no? Un vestido de seda. Pero en cambio, esta versión del de ya no es una preposición porque es más bien una forma conjugada del verbo dar, ¿de acuerdo? De usted las gracias. Y si se dan cuenta también, comparen cómo suena esta preposición y cómo suena este verbo. Y van a ver que el verbo es más fuerte, ¿no? Quiero que me dé mis cosas, vete de aquí. Entonces es muchísimo más fuerte, vamos a decir, es decir, tiene un sentido tónico el verbo dar, la forma del verbo dar, ¿de acuerdo? Cuando es una forma del verbo dar, esta palabra entonces la vamos a acentuar. Cuando es una preposición, una preposición nada más, no la acentuamos, ¿de acuerdo? Que se pueden aprender, apréndense el que quieran, pero tengan en cuenta que siempre que sea una forma del verbo dar, entonces lo vamos a acentuar, ¿de acuerdo? Creo que tampoco implica mucho problema, ¿no? El artículo el no lleva tilde, es muy sencillo. El artículo, acuérdense que es una palabrita muy breve de pronto, una palabrita pequeña, que acompaña regularmente a los sustantivos, ¿de acuerdo? El soldado, la jirafa, la luna. Cuando nosotros estamos jugando lotería, la primera palabrita que decimos antes de decir el sustantivo de la carta de la ficha que nos sale, esa primera palabrita que nos dice singular, plural, masculino, femenino, neutro, ese es el artículo, ¿de acuerdo? En este caso, él es un artículo y no lleva tilde. El soldado ha llegado. Pero esta palabra puede, cuando sustituye a todo el sustantivo, entonces es un pronombre personal. Básicamente lo que hacen los pronombres es sustituir a los nombres, ¿de acuerdo? Entonces, si es un pronombre personal, entonces lo vamos a tildar, lo vamos a poner el acento. Me lo dijo él. Hace cuenta que me lo dijo el soldado. Si aquí dijeran me lo dijo el soldado, entonces utilizaríamos el artículo y el artículo estaría acompañado del sustantivo. Pero como quitamos el sustantivo y vamos a dejar el, entonces lo que hacemos es sustituirlo por un pronombre personal, que en este caso es él. Los pronombres personales, entonces, los vamos a tildar, les vamos a poner un acento. Él no quiere dar su brazo a torcer, ¿de acuerdo? También creo que esto no es para nada problemático, ¿no? Bien, aquí tenemos una palabrita que puede representar también un poquito de problemas, pero no si te acuerdas de unas cuestiones muy sencillas. La palabra más puede ser una conjunción adversativa que equivale a pero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiso convencerlo, mas fue imposible. También puedo decir, quiso convencerlo, pero fue imposible. O lo sabía, mas no nos quiso decir nada. Y también puedo decir, lo sabía, pero no nos quiso decir nada. Si se dan cuenta aquí, esta palabra más, la que está aquí y esta que está aquí, puedo cambiarla o es equivalente a la palabra pero, ¿de acuerdo? Cuando es así, entonces la palabra no lleva tilde. Más fácil todavía, si la palabra que ustedes van a utilizar
tiene que ver con suma, con adición, es decir, es un adverbio de cantidad. Si lo que va a hacer es agregar más cosas, entonces le pones tilde. Habla más despacio, que quiere decir que le bajes el volumen, ¿de acuerdo? Paradójicamente, este más ahora quiere decir que hables menos despacio, que hables menos, ¿no? Y 2 más 5 son 7 cuando tienes, insisto, cuando se trata de sumar, de adición, entonces vas a ponerle tilde, ¿vale? Bien, el adjetivo, el posesivo mi, en este caso, no lleva tilde, y el pronombre personal mi lleva tilde. Otra vez, atención, cuando se trata de un pronombre personal, así como platicábamos de él, en este caso, cuando ese pronombre personal quiere hablar de mí, ¿no? Cuando me sustituye a mí, entonces voy a ponerle tilde. A mí me gusta el fútbol. ¿Tienes algo para mí? Este mí y este mí están haciendo, me están sustituyendo. No así, por ejemplo, aquí cuando decimos, te invito a mi casa. Aquí este mí no me está sustituyendo a mí y lo único que está haciendo es otorgándome que yo soy el dueño de la casa. Entonces estamos hablando de que esta es una partícula que me está dando la posesión de alguien, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está, tiene que ser a nivel de posesivo, así como está aquí, pero también mi puede ser un sustantivo, el sustantivo que le da nombre a la nota musical mi, ¿de acuerdo? Acuérdense que do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, si te estás refiriendo a la nota musical, entonces la escribes sin tilde, ¿de acuerdo? Entonces, mi puede ser un posesivo, te invito a mi casa, y también puede ser un sustantivo, esa nota es mi, y mi con tilde es un pronombre personal. ¿Qué tienes que aprenderte aquí? Apréndete que el mi cuando te sustituye, es decir, cuando en lugar de aparecer tú o tu nombre aparece el mi, entonces es un pronombre personal y le vas a poner tilde. Todos los demás casos no llevan tilde. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir con esta palabra que es se, pero aquí el pronombre personal va a ser el que no lleve tilde, ¿de acuerdo? Este es un reflexivo o un pronombre personal o un reflexivo. Él se comió toda la comida, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es, se ya implica que hay un él, ¿no? O un ella que estamos hablando de ella misma, ¿no? Se comió toda la comida, ¿de acuerdo? Cuando es un pronombre personal no lo vas a tildar, pero cuando la palabra se es una forma del verbo ser o del verbo saber, por ejemplo, yo no sé nada, este sé es una forma del verbo saber y sé bueno con ellos es una forma del verbo ser, ¿de acuerdo? Sé bueno, no te cuesta nada, ¿de acuerdo? Entonces, muy fácil aquí, cualquiera de los verbos que sea, ser o saber, cuando te encuentras la forma se, la conjugación, entonces la vas a acentuar, la vas a tildar. De lo contrario, no, ¿de acuerdo? Aquí, ojo también, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que la palabra mi es un sustantivo? Eh, Aquí es que estoy viendo que aquí hay un error, aquí debe decir sí, perdónenme. La palabra sí es un sustantivo, ¿no? Cuando hace alusión al nombre de la nota musical. Bueno, también la nota sí, también lo mismo pasa con esta palabra sí, también es el nombre de una nota musical. Acuérdate que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿de acuerdo? Y en este caso es si. Si te estás refiriendo a la nota musical, entonces esta palabra no va a llevar tilde. Y tampoco va a llevar tilde cuando se trate de una partícula condicional, cuando este sí está funcionando pues precisamente como un condicional de que algo va a pasar solo si hay algo más, ¿de acuerdo? Si llueve, no vamos, ¿sí? Te das cuenta, este sí lo que está haciendo es poniendo una condición que se tiene que cumplir en la segunda parte para que suceda, ¿de acuerdo?
Si se trata de esa conjunción, entonces no lleva tilde. Entonces repasamos. El sustantivo sí, cuando es nota musical, pues es un sustantivo y no lleva tilde. Cuando es un condicional, tampoco lleva tilde. Cuando sí va a llevar tilde la palabra sí, cuando es afirmación. ¿De acuerdo? Siempre que tú vayas a afirmar algo, le pones tilde a la palabra sí. Ajá. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. ¿Quieres un helado? Sí, sí quiero. Entonces, si quieres afirmar algo, le pones acento, ¿de acuerdo? Le pones tilde. Y si se convierte en pronombre personal, es decir, si está hablando de sí mismo a alguien, si lo utilizamos para referirse a sí mismo, entonces también lo vamos a acentuar. Solo habla de sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí son dos casos y son muy sencillos también. Acuérdate de cuándo vas a poner sí, cuándo le vas a poner acento así, cuándo le vas a poner el tilde así, cuando te refieras a alguien que está hablando de sí mismo o cuando quieras afirmar algo. En todos los demás casos no lo vas a acentuar, ¿de acuerdo? En términos generales, ¿vale? Y el pronombre personal te, te lo regalo, te digo que no. Ajá. Cuando estamos hablando del pronombre personal no lleva tilde, pero cuando nos referimos a lo que te puedes beber, es decir, a la taza de té, entonces sí le pones tilde, ¿de acuerdo? Tómate una taza de té. Siempre que te refieras a la bebida, entonces lleva tilde, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. El pronombre personal tú siempre lo vas a acentuar precisamente cuando funcione como pronombre personal, cuando sustituye a alguien, ¿de acuerdo? Cuando sustituye a tu interlocutor, tú siempre dices la verdad. Entonces, si sustituye al interlocutor, es decir, funciona como pronombre, lo vas a tildar. Pero si es si es una partícula posesiva, es decir, si le está otorgando la propiedad de algo a alguien, entonces es un posesivo y entonces no lo vas a tildar, ¿de acuerdo? Dame tu abrigo. Entonces aprende que siempre que sea un pronombre personal, lo vas a tildar, ¿vale? Bien, este fue el repaso rápido sobre la tilde diacrítica. Para los próximos videos vamos a empezar a ver cómo funcionan las comas y los puntos.